Acabar. Bien. Doctor Mazón, ¿está usted en condiciones de arrancar? Aquí estamos. Bueno, comenzamos entonces esta jornada muy linda en la que tenemos una clase llamada Manejo de dislipemias en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Es una clase, una charla que nos va a dar el doctor Walter Mazón, es médico cardiólogo, es especialista en cardiología y especialista en manejo de lípidos. Es jefe de servicio de prevención cardiovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias por Bueno, estar con nosotros. no, muchísimas gracias a ustedes, un placer, gracias por la invitación. La idea es compartir con ustedes un poquito algunos conceptos de dilipemia en el paciente de alto riesgo. Voy a compartir, a ver si se ve bien. ¿No? ¿Ahí están viendo bien la pantalla? Ahí estamos, excelente. Bueno, lo escuchamos, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un poquito la idea en estos minutos es discutir con ustedes algunos conceptos básicos y no tanto sobre el tema del manejo lipídico, decíamos en el paciente fundamentalmente de alto riesgo, es decir, en el paciente que vemos todos los días en el consultorio porque tiene antecedentes cardiovasculares, porque tuvo un infarto, porque tuvo un stroke, porque fue angioplastiado, porque tiene un alto riesgo cardiovascular. Entonces, vamos a ver estos tópicos, ¿no? El LDL colesterol no hay duda que es el objetivo terapéutico que todos nosotros tenemos en mente cuando hablamos del manejo de lípidos en estos pacientes. Vamos a ver que el LDL cuanto más bajo es mejor, vamos a ver que el LDL cuanto antes lo bajemos es mejor, vamos a ver que el LDL cuanto más bajo sigue siendo seguro. Vamos a ver que cuando el LDL es más bajo, independientemente de con qué lo bajo es mejor, y vamos a hablar ahí de las nuevas intervenciones, y vamos a repasar un poquito las últimas guías. ¿Bien? Con respecto al primer concepto de, todos ustedes saben que se viene hablando de esto, ¿no? De cuanto más bajo el LDL mejor, y si uno quiere resumir de alguna manera la gran cantidad de ensayos clínicos que se han publicado en los últimos años, esta es unas buenas slides para graficarlo. Acá hay trabajos que se han desarrollado en prevención primaria y trabajos que se han desarrollado en pacientes con antecedentes cardiovasculares y en prevención secundaria, y sistemáticamente lo que vemos es cuanto más bajamos el LDL, más bajamos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Prácticamente es una línea y no hay el llamado, mejor dicho, curva en U o curva en J, es decir, un punto en el cual seguimos bajando el colesterol y se pierde ese beneficio o inclusive podría aumentar el riesgo cardiovascular. Es decir, no hay onda U, no hay onda J. Cuanto más bajo el LDL, menos eventos tienen nuestros pacientes. Inclusive cuando agarramos algunos ensayos clínicos particulares, ¿se acuerdan ustedes del viejo TNT que había comparado a Atorva 10 con Atorva 80, dos dosis de atorvastatina? Si se fijan los subgrupos de pacientes según el LDL que alcanzaron en el ensayo, fíjense que es lo mismo, los que alcanzaron un valor, en este caso, menos de 64 miligramos por decilitro, fueron los que menos eventos mayores MACE tuvieron en este ensayo. Lo mismo podemos ver, ¿se acuerdan ustedes del Júpiter? Un viejo estudio en prevención primaria, rosuvastatina 20 versus placebo. Bueno, es claro que la rosuvastatina fue mejor que el placebo, de hecho el estudio se tuvo que suspender precozmente por un gran impacto en la reducción del riesgo, pero los que le quiero marcar en este slide es, fíjense que dentro de los que recibieron la estatina, los que llegaron a menos de 50 miligramos por decilitro les fue mucho mejor que a los que recibieron la estatina pero no lograron alcanzar ese objetivo del LDL. Lo mismo podemos ver en el estudio PRUVIT. ¿Se acuerdan ustedes? PRUVIT eran pacientes que habían tenido un evento coronario reciente. Pravastatina versus atorvastatina 80, lo mismo, misma historia. Fíjense en este caso el corte de 40. Los que alcanzaron menos de 40 miligramos por decilitro fueron los que tuvieron una fuerza asociación más importante con la reducción del riesgo cardiovascular. No hay duda de que cuanto más bajo, mejor. Ahora, lo que le quiero transmitir ahora es el segundo concepto, que es cuanto antes empecemos a bajarlo, también va a ser mejor. Y quizás tenemos dos formas de explicar este punto, ¿no? Todos sabemos de los ensayos clínicos, que la mayoría de esos ensayos tuvieron 4 o 5 años de seguimiento, que más o menos, si bajamos un milimol de colesterol LDL, que es aproximadamente 39-40 miligramos por decilitro, voy a bajar un 22-23% del riesgo cardiovascular.
Ahora bien, si tomamos en cuenta los estudios de corte prospectivos que tuvieron un follow-up mucho más importante, 12 años, fíjense que la misma reducción del LDL, 39 miligramos por decilitro hora, se asocia con mucho más reducción de los eventos cardiovasculares, más del 32-33%. Y es más, esa misma reducción del LDL, 39 miligramos por decilitro, pero a lo largo de toda la vida, esto se puede ver en los estudios de randomización mendeliana, es decir, aquellos estudios que analizan ciertas variantes genéticas, que entre comillas a uno lo randomizan cuando nace, te toca o no te toca, que se asocian en este caso con menos LDL. Entonces, estar toda la vida con menos LDL, fíjense que la misma cantidad de LDL menos, o sea, 39 miligramos por decilitro, ahora se asocia con más del 50% en la reducción de los eventos. Misma disminución del LDL, diferente impacto según el tiempo en el cual el paciente deja de estar expuesto a niveles tan altos de LDL. Otro ejemplo para tratar de ver esto de la precocidad y lo importante de tratar precozmente al paciente es lo que le pasa al paciente con hipercolesterolemia familiar. Imagínense este gráfico, la línea verde, cuando uno toca la línea verde tiene el evento cardiovascular. Si ustedes se fijan, fíjense lo que le pasa al paciente con HF homocigota, niveles elevadísimos de LDL desde el nacimiento. Fíjense que puede tener un evento cardiovascular a los 12, a los 13, a los 14 años de su vida. Por otro lado, tenemos el paciente que no tiene hipercolesterolemia familiar, pero que tiene un grupo de factores de riesgo y bueno, puede tener su evento a los 55, 60 años. Y en el medio está el paciente con HF que no es homocigota, es heterocigota, y fíjense que se adelanta 20 años al paciente que no tiene HF. Ahora, lo más importante, más allá de eso, que sabemos obviamente que tener hipercolesterolemia familiar se asocia con más riesgo cardiovascular, es que si nosotros comenzamos precozmente con tratamiento, en este caso con estatinas a los 10 años de vida, fíjense que la curva del paciente con HF se asemeja bastante al paciente que no tiene hipercolesterolemia familiar. Nuevamente, precocidad del tratamiento, gran impacto clínico. El tercer punto es LDL cuanto más bajo sigue siendo seguro. ¿Y esto por qué? Porque hasta no hace mucho seguíamos pensando que bajarle el LDL mucho a nuestros pacientes iba a hacer que le salga un tercer ojo, que se le caiga el pelo o que inclusive tenga problemas graves. La verdad que esto es falso. Si ustedes analizan los últimos ensayos, por ejemplo el IMPROVE-IT, el que usó ezetimibe en comparación a la monoterapia con estatinas, o sea la combinación de estatina y ezetimibe en comparación a la monoterapia con estatinas, hubo un grupo importante de pacientes que tuvo menos de 50 miligramos por decilitro. ¿Y qué pasó con la miopatía, con la hepatopatía, con problemas neurocognitivos, cáncer, ACV hemorrágico? Nada. No hubo ningún aumento de esos puntos finales en los cuales se tenía cierto temor, insisto, en pacientes que habían llegado a menos de 50 de LDL. El programa Odyssey, que probó uno de los anticuerpos monoclonales, el alirocumab, bien, anti-PCSK9, logró valores muy bajos de LDL. En este análisis de casi 3.500 pacientes, había un grupo inclusive que tenía menos de 25 de LDL y un grupo menos de 15. Nuevamente, cuando analizaron algunos de los efectos adversos, neurocognición, miopatía, hepatopatía, nuevos casos de diabetes, no hubo un aumento de estos efectos adversos, tampoco en los grupos que incluso han bajado el LDL a niveles tan bajitos como menos de 25 o menos de 15. Y lo neurocognitivo también se probó o se confirmó en el estudio Fourier, en donde se diseñó un subestudio específico para esto, y nuevamente, en este caso, cuantificado con diferentes herramientas para ver digamos, la cognición, para el estatus cognitivo de los pacientes, no encontraron diferencias significativas aún en el grupo que había bajado a menos de 20 de LDL. Bien, 20 de LDL. El otro punto era el ACV hemorrágico. En un momento se temía, más que nada, independientemente de con qué lo bajáramos, por los valores muy bajitos del LDL, este estudio que analizó 3 ensayos que había llevado a los pacientes a menos de 55 de LDL con el tratamiento no mostró ninguna asociación con ACV hemorrágico, y un metaanálisis relativamente nuevo que incluyó casi 40 ensayos y casi 300.000 pacientes con todas las medicaciones hipolipemiantes hasta ese entonces, tampoco encontró una asociación significativa entre bajar mucho el LDL y un aumento del ACV hemorrágico. Otro punto importante es
Cuanto más bajo, sí, pero independientemente con qué lo bajo. Y acá quiero entrar un poquito en el concepto también del riesgo residual y los nuevos fármacos. ¿Qué es el riesgo residual? Bueno, ustedes saben que todos los ensayos clínicos de estatinas han mostrado reducción de eventos, no hay duda. En este caso estoy graficando estatinas versus placebo. Sin embargo, como ven en los números que están redondeados, los eventos siguen pasando. Hay una reducción, obvio, pero los eventos siguen pasando. Inclusive esto se ve en los ensayos con estatinas de alta dosis versus moderada dosis, es decir, los pacientes en donde le di un tratamiento más intensivo, las barras en verde, que han reducido el riesgo, no hay duda, siguen teniendo eventos. A eso llamamos riesgo residual, es decir, la posibilidad de que el paciente recurra con un evento cardiovascular mayor a pesar de estar tratado en principio para los lípidos con estatinas. Lo mismo, pero gráficamente. Si ustedes nuevamente tocan la línea punteada, el horizonte punteado, van a tener un evento clínico. El paciente que es un desastre, que no tiene ninguna medida en prevención cardiovascular, que tiene todo descontrolado, es el paciente en rojo. Rápidamente hace el evento clínico, precozmente, a una edad muy temprana. Por otro lado, tenemos el paciente en verde, que tiene todos los factores de riesgo modificables controlados y todas las medidas posibles. Fíjense que o no tiene el evento o el evento lo va a tener al final de su vida. Todo ese riesgo que está en el medio es el riesgo modificable total. Cuando yo le doy estatinas a los pacientes, no hay duda que el riesgo se lo bajo, pero aún, insisto, persiste un riesgo y eso es el riesgo que llamamos riesgo residual. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo podemos seguir bajando ese riesgo residual? Porque la indicación de estatinas hoy ya no está en discusión. Bueno, obviamente que hay un riesgo residual lipídico, es decir, ¿le puedo seguir bajando más las partículas lipídicas? Por supuesto que sí, y ahora vamos a hablar con qué y qué se ha demostrado hasta ahora. Y por supuesto que esto no vamos a hablar, pero también existe el riesgo residual no lipídico. Por supuesto, si el paciente sigue fumando y que tiene que dejar de fumar porque el riesgo sigue estando alto, ese riesgo residual sigue estando alto porque sigue fumando. O a través de terapias que aborden otra rama de la prevención cardiovascular. Por ejemplo, toda la medicación que tiene que ver con la inflamación. ¿Bien? Pero ahora me voy a, digamos, focalizar en cómo bajar ese riesgo residual desde el punto de vista lipídico. ¿Qué otras herramientas tenemos más allá de las estatinas que nadie las discute? Bueno, la pregunta es esta, ¿no? ¿Una droga no estatínica puede seguir bajando ese riesgo residual? Bueno, el primer estudio que trató de mostrar esto y lo ha demostrado es el IMPROVE-IT, como vimos antes. Insisto, comparaba la monoterapia de estatinas, en este caso simvastatina, con una combinación de simvastatina-ezetimibe. Este fue el primer estudio que demostró que la adición de una terapia no estatínica a pacientes que estaban tomando estatinas se asoció con un beneficio cardiovascular adicional. Fue mucho seguimiento, casi 6-7 años, y una reducción del 7% de los eventos cardiovasculares. Inclusive el IMPROVE-IT mostró una eficacia cardiovascular muy importante en el subgrupo de pacientes que había llevado el LDL a menos de 30. Nuevamente lo mismo que habíamos visto. Cuanto más bajo, no hay duda, mejor aún con una terapia no estatínica. ¿Qué pasó con la niacina? ¿Se acuerdan ustedes del ácido nicotínico? ¿Alguno de ustedes lo ha usado? La niacina es una droga viejísima que tiene evidencia de la década del 70 en comparación al placebo, que era útil, no solamente para bajar el colesterol, sino para bajar el riesgo. Pero claro, en la era estatínica, la pregunta que nos hicimos era no niacina versus placebo, ni niacina versus estatina, sino estatinas, monoterapia, versus estatinas con el agregado de la niacina. Y estos ensayos se hicieron en la década pasada, y tanto el MHI como el HPC2 fueron estudios negativos, es decir, estudios que no pudieron demostrar que el agregado de la niacina a pacientes que estaban con estatinas tenía un beneficio cardiovascular adicional. Por lo tanto, esta recomendación cayó en desuso, las guías no la recomendaron más y dejó de comercializarse. ¿Qué pasa con los fibratos? Esto es muy interesante, porque si ustedes ven los ensayos clínicos que usaron fibratos en pacientes de alto riesgo que estaban tomando estatinas, fueron negativos, no mostraron un beneficio adicional. Ahora, había una ventana, una luz, en donde si ustedes agarraban los subgrupos de pacientes de esos ensayos que tenían basalmente triglicéridos altos, que de alguna manera son los pacientes que uno pensaría que estos podrían tener más beneficio de los fibratos, porque obviamente son drogas más específicas para bajar
los triglicéridos. Bueno, estos subgrupos parecía como que daban. Esto hizo a que se diseñara un gran ensayo con otro fibrato que era bastante más específico, que era el PEMA-fibrato. Era parecido químicamente al fenofibrato, pero tenía algunas características químicas que lo hacían más potente para bajar los triglicéridos. Y se diseña el Prominent. Este megaestudio, con más de 10.000 pacientes, incluyó pacientes con diabetes y que era lo que estábamos esperando, que tuvieran triglicéridos elevados basalmente, a pesar del tratamiento con estatinas. ¿Bien? Bueno, lamentablemente este estudio se detuvo precozmente por futilidad, es decir, no dio nada, y fue publicado el año pasado en New England, demostrando que efectivamente se bajó los triglicéridos. No es un problema de que los fibratos no bajaron los triglicéridos. Se bajó, fíjense, un 26% los triglicéridos. Pero fíjense a la derecha las curvas. No tuvo ningún impacto en el beneficio cardiovascular. Y cuando van a ver cómo se modificaron las lipoproteínas con el PEMA-fibrato, fíjense ustedes que la ApoB no se movió y de hecho aumentó. Es decir, no es que va en contra de todo lo que venimos diciendo. Es decir, si claramente no sos capaz de bajar el LDL y de bajar la ApoB, no vas a tener un beneficio cardiovascular. Y el PEMA-fibrato bajó los triglicéridos, pero no bajó la ApoB, no bajó el LDL, por lo tanto el riesgo cardiovascular no se modificó. ¿Qué hay sobre los ácidos grasos omega 3? ¿Cuánto se escribió? ¿Cuánto agua pasó bajo el tiempo? Bajo el puente, perdón. Estos son algunos de los estudios que se publicaron en los últimos 10, 15 años, la mayoría de ellos usando una combinación de DHA y EPA en 1 gramo. Y uno podría decir que si los analiza en conjunto, no pudieron demostrar un beneficio cardiovascular. Nuevamente, la mezcla de EPA y DHA en 1 gramo en pacientes de alto riesgo cardiovascular no tuvieron un beneficio cardiovascular adicional. Todo más o menos venía así hasta que, como ustedes saben, se publica el estudio REDUCE-IT. Bien, en el 2019, un estudio enorme, 8.000 pacientes de altísimo riesgo, vasculares o diabéticos, que estaban con estatinas y que persistían con triglicéridos elevados. En este caso se le dio 4 gramos de un preparado especial, de un purificado de EPA, y el impacto fue notable. Fíjense, 25% de reducción del riesgo cardiovascular. Hasta llamativo, tan impactante la reducción de riesgo. Entonces, ¿qué decíamos en ese momento? El problema es la dosis. Dar omega 3 en 1 gramo no sirve, tenemos que dar dosis de 4 gramos, dosis altas, porque ahí está el acierto del beneficio de este tipo de drogas. Hasta que, un año después, el 20, se publica el estudio Fuerza. El estudio Fuerza usó 4 gramos también, pero de la combinación EPA-DHA, en 13.000 pacientes de alto riesgo. Y fíjense lo que pasó en las curvas de la derecha. Nada, están calcados, o sea, no hubo ningún beneficio adicional. Si bien acá se discutía que el comparador, acá era aceite de maíz, en el anterior aceite mineral y tenían efectos inflamatorios diferentes, lo cierto es que el tema de los gramos aquí no corría más y tampoco era un tema lipídico, porque ambos estudios, el REDUCE-IT y el Fuerza, bajaron en forma similar los triglicéridos. O sea que el beneficio, si existía en serio, pasaba por otro lado, no era por un tema lipídico. Y actualmente se discute, como siempre, cuando tenemos un resultado, siempre le encontramos mecanismos fisiopatológicos para explicarlo, y claramente la postura actual es que el purificado de EPA utilizado en el REDUCE-IT no tendría la misma fisiopatología que la combinación de EPA-DHA usado en el Fuerza y en otros estudios previamente. Independientemente de la dosis, se comportarían a nivel de la membrana plasmática en forma diferente y por mecanismos que no tienen que ver con los triglicéridos no actuarían de la misma manera. Últimamente, hace unos años, ustedes saben que salieron los inhibidores de la PCSK9. ¿Qué era esto? Nosotros hasta hace poco pensábamos que en el mecanismo de poder limpiar el LDL colesterol de la sangre había solamente 2 actores. Estaba el LDL colesterol y el receptor. El receptor agarraba el LDL, hacía la endocitosis y se terminaba la película. Entendimos después que había un tercer actor, y no era un actor de reparto, era un actor importante, que era una proteína llamada PCSK9, que también era sintetizada por el propio hígado, y que interactuaba con esa unión LDL-receptor de LDL. En presencia de la proteína PCSK9, todo el complejo se hacía la endocitosis, ¿bien?
pero se destruía todo. Se destruía no solamente el receptor, el LDL, sino también el receptor. Ahora, se vio que cuando yo bloqueaba esa proteína PCSK9, es decir, no la dejaba interactuar con el complejo LDL receptor, se producía la endocitosis y, a diferencia de lo que pasaba antes, se destruía el LDL, pero el receptor se reciclaba. Se podía volver a utilizar para volver a captar otra partícula de LDL muchas veces y por lo tanto bajar el nivel de LDL. Los fármacos que aparecieron en primera instancia eran anticuerpos monoclonales que bloqueaban en el extracelular justamente esa proteína PCSK9. Y lo impactante de estas nuevas medicaciones, más allá de que no se administraban por vía oral, sino que se administraban en forma subcutánea cada 15 días o cada mes, dependiendo la dosis, era el impacto que tenían sobre el LDL. Fíjense, en comparación a lo que baja el ezetimibe y lo que bajan las estatinas, estas drogas podían bajar el LDL más de un 50, 60 o 65%. O sea, tenían un gran impacto en el nivel del LDL. Los tres grandes programas con monoclonales inhibidores de PCSK9 fueron estos tres: el Proficio con evolocumab, el Odyssey con el alirocumab y el Spire con el bococizumab. Este último se cae. ¿Por qué? Porque el bococizumab era un anticuerpo que no era 100% humano. Bien, era humanizado, pero no era 100% humano. ¿Esto qué generaba? Generaba que se generaran anticuerpos antianticuerpos, es decir, generaba una especie de reacción inmune que terminaba generando una respuesta inmune contra los anticuerpos y por lo tanto los bloqueaba y por lo tanto no tenía efecto o perdía efecto a lo largo del tiempo. Así que este programa se cae y esa droga se descontinúa y son las otras dos las que llegan a nuestro país hace unos años atrás. El evolocumab tiene evidencia sólida a partir del Fourier. El Fourier fue un estudio enorme, 27.000 pacientes vasculares que estaban con estatinas y a pesar de ello tenían un LDL más de 70, placebo versus evolocumab, y el resultado es el que ustedes tienen en pantalla, un 15% de reducción del punto final primario del estudio y un 20% en el MACE clásico de muerte cardiovascular, infarto y stroke. O sea, no había dudas que esta era la segunda droga en forma contundente que mostraba una reducción de ese riesgo residual en pacientes que estaban tomando estatinas. A continuación se presenta el Odyssey Outcomes, que usó el otro monoclonal, el alirocumab, y mostró resultados similares. La diferencia, este estudio también enorme, casi 19.000 pacientes, que eran pacientes que habían tenido un síndrome isquémico reciente, más de un mes y hasta 12 meses, ¿bien? Pero también que estaban con estatinas, también que tienen un LDL más de 70, y nuevamente el monoclonal alirocumab se asoció con una reducción del 15% de los eventos, con un seguimiento relativamente corto, de 2.8 años. Este es un subanálisis del Fourier que muestra lo que veníamos diciendo antes: cuanto más bajo mejor, no hay duda. Fíjense, tan bajo como 39 miligramos por decilitro o tan bajo como 19 miligramos por decilitro, el riesgo sigue bajando. Así que yo les diría que hasta lo que tenemos ahora, o por lo menos lo que venimos viendo, una droga adicional no estatínica, claramente el ezetimibe y la inhibición de la PCSK9 ha demostrado un beneficio cardiovascular adicional y bajar ese riesgo cardiovascular. Tenemos algunas cuestiones con el omega 3, por lo que contamos, según qué omega 3 y según qué dosis de omega 3. Y claramente la niacina y los fibratos hasta ahora no han podido demostrar un beneficio cardiovascular y no está recomendado por las guías. ¿Bien? Ahora bien, hay dos moléculas nuevas que tenemos, digamos, en el último tiempo, que también se han testeado a ver si pueden lograr mejorar ese riesgo residual. Uno es el ácido bempedoico. El ácido bempedoico no está disponible en nuestro país. El mecanismo de acción es similar a las estatinas. Ustedes se acuerdan que las estatinas inhiben a la HMG-CoA reductasa. Bien, bueno, el bempedoico lo que hace es inhibir la enzima que está un paso por arriba en la cadena de la síntesis de colesterol dentro del hepatocito. Es decir, es una liasa que está, insisto, un paso previo a la famosa HMG-CoA reductasa, que es el target de las estatinas. Pero hay una cosa más: el ácido bempedoico es una prodroga que tiene que activarse por otra enzima, y que esa enzima, que es la acil-CoA sintetasa, se encuentra en el hepatocito, pero no en otros lugares como el miocito. Y ahora vamos a volver. La evidencia de eficacia surge de la serie CLEAR. Bien, la serie CLEAR incluyó varios ensayos
por ejemplo el Harmony, el Wisdom, donde eran pacientes que predominantemente estaban con estatinas, y fíjense que la reducción del LDL es baja, ¿no? 16-17%. Y otros estudios en donde la población estaba predominantemente sin estatinas. El Tranquility o el Serenity son algunos de esos ejemplos. Ahí un poquito más, 23-24% de reducción. Es lógico, donde vos estás bloqueando ya con estatina en la misma vía, bueno, el efecto es un poco menor que si la tenés totalmente liberada como en los pacientes de la derecha. Pero insisto, es una reducción modesta del LDL. El recientemente estudio publicado Clear Outcomes era lo que estábamos todos esperando, se presentó en el Congreso Americano en marzo, y queríamos ver si la reducción del LDL con esta droga, bueno, efectivamente bajaba el riesgo cardiovascular. Lo que primero demostramos es que bajó el LDL, obviamente, y bajó la PCR. O sea, también tiene un efecto antiinflamatorio el ácido bempedoico, demostrado claramente en el Clear Outcomes. Pero lo que les quiero mostrar es esto. ¿Ven? El punto final primario del estudio. A la izquierda, digamos, el de 4 componentes de MACE, y a la derecha el de 3 componentes de MACE, se redujo en forma significativa en este estudio Clear Outcomes, que hay algo muy importante antes de seguir, es que este estudio incluyó pacientes en prevención primaria y prevención secundaria, si bien la mayoría en la prevención secundaria, y el criterio de inclusión eran pacientes intolerantes a las estatinas. Si bien había un grupo reducido, 20-25%, que estaba recibiendo dosis muy pequeñitas de estatinas, en concepto general eran pacientes intolerantes a las estatinas. Y esto va un poco, digamos, en contra, ¿no? O diferente a lo que veníamos viendo de otros estudios en donde se prueban drogas en pacientes full tratados con estatinas para disminuir el riesgo cardiovascular. Pero así todo, insisto, el estudio demuestra que el bempedoico baja el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y la otra molécula novedosa que tuvimos en los últimos años es el inclisiran. El inclisiran también es una forma de inhibir esa proteína que hablábamos antes, la PCSK9. Pero a diferencia de como lo hacen el evorocumab o el alirocumab, el inclisiran lo logra hacer a través de un mecanismo totalmente novedoso, por lo menos para los cardiólogos. ¿Bien? Este mecanismo de bloqueo del ARN mensajero que va a llevar la información para sintetizar la PCSK9. Si el inclisiran tiene la capacidad de introducirse al hepatocito, ¿bien? Como ven digamos, en el gráfico, formar un complejo proteico y bloquear directamente al ARN mensajero que está llevando la información para sintetizar la PCSK9. Y como ese complejo proteico es bastante estable, esto lo puede repetir varias veces y puede bloquear un montón de ARNs mensajeros, y por lo tanto el efecto es muy duradero. De hecho, como ustedes saben, digamos, esta particularidad que tiene esta droga, que también es inyectable como los monoclonales, la particularidad es como vamos a ver ahora, la dosificación. Este es quizás el gran programa que se hizo con inclisiran en diferentes escenarios clínicos, el programa Orión, en pacientes de altísimo riesgo, con antecedentes familiares de hipercolesterolemia, con pacientes con enfermedad cardiovascular previa, es decir, varios ensayos clínicos en fase 2 y en fase 3, algunos de ellos aún en marcha. Esta familia de trials Orion. En New England hace unos años se presentaron conjuntamente los resultados de estos dos fase 3, el 10 y el 11. El 10 se hizo en población americana, el 11 se hizo en población europea y sudafricana, pero más o menos todos los pacientes eran pacientes de muy alto riesgo, pacientes con antecedentes cardiovasculares que no tenían el LDL en meta, más de 70 en ese momento se usaba, con la máxima dosis tolerada de estatinas. Bien, y esto es lo que yo les decía, lo novedoso del inclisiran, a diferencia de los monoclonales, era que permitía dar una dosis de inicio, un refuerzo a los 90 días, y después se daba cada 6 meses. El paciente se tenía que hacer 2 pinchazos anuales. La verdad que era digamos, un golazo, hablando mal y pronto, y eso claramente impactaba o impactaría en la adherencia de los pacientes. Y fíjense que qué pasó con el LDL. Bueno, pasó más o menos lo mismo que sabíamos cuando bloqueábamos con un monoclonal el LDL. Perdón, voy para atrás. Aproximadamente 50, 52%, 53% de reducción del LDL a lo largo del tiempo. O sea, nuevamente estamos ante una droga, a diferencia del bempedoico, que baja sustancialmente el nivel de LDL. La pregunta que nos hacíamos era, bueno, ese descenso del LDL se puede asociar con una reducción del riesgo cardiovascular. Bueno, hay
varios estudios en este momento ongoing para probar eso, el típico trial cardiológico con un montón de pacientes en donde se compara con placebo con un endpoint vascular, bien, cardiovascular. Eso está en marcha. Sin embargo, se ha hecho este análisis, este pool de datos de los estudios en fase 3 de este programa Orion que yo les decía, se publicó a principios de este año en una revista europea, y en ese pool, en ese análisis, se evidenció, perdón, que justamente la reducción del LDL, bien, en esos términos, se asociaba claramente con un 25% de la reducción del MACE. Así que no hay duda, en principio, con este análisis, que va por la misma línea que los monoclonales. Tendremos que esperar, como yo les decía, estos dos grandes estudios, en pacientes en prevención secundaria y en prevención primaria de alto riesgo, para ver si efectivamente, luego de muchos años de tratamiento con inclisiran, el efecto sobre el riesgo cardiovascular se plasma como hicieron los demás ensayos. Así que, terminando yo diría que el inclisiran va por la misma línea que los monoclonales y 9 PCSK9, y estas serían todas las herramientas que hoy tenemos para bajar ese riesgo cardiovascular residual. ¿Qué dicen las guías para ir terminando? Bueno, las metas son exigentes, no hay duda. En este grupo de pacientes las metas son exigentes. El 70 nadie se olvida, pero ese 70 digamos, quedó viejo, ¿bien? Ahora el 70 es 55, y estamos todos de acuerdo que estos pacientes de alto riesgo cardiovascular deberían apuntar a tener un LDL menos de 55 miligramos por decilitro. Todas las guías, la que lean, la americana, la europea, inclusive la argentina, se ponen de acuerdo en que tienen que recibir estatinas de alta intensidad, no hay duda. Ahora, ¿qué es una estatina de alta intensidad? ¿Cualquier estatina? No, por supuesto que no. Las estatinas de alta intensidad son las que ustedes ven ahí en azul, la atorvastatina 4080 o la rosuvastatina 2040. No cualquier estatina, no cualquier dosis. O sea que estas serían los esquemas que deberíamos usar en el paciente de alto riesgo. Las guías europeas dicen que uno debería prescribir estatina la máxima dosis tolerada necesaria para alcanzar la meta acorde al riesgo. Como estamos hablando de pacientes de mucho riesgo, 55 o menos de LDL. ¿Qué es esto lo que yo les decía? 55 o menos de LDL, y además asociar un 50% de reducción. Pero las guías fueron más allá. Las guías europeas dijeron que si el paciente seguía teniendo eventos, recurría con los eventos cardiovasculares, fíjense que la meta propuesta era menos de 40 miligramos por decilitro. O sea, mucho más exigente todavía. Y también hay metas de no HDL y de ApoB. Fíjense, el no HDL, ustedes se acuerdan que es 30 puntos por arriba de la meta del LDL, y ahí también tenemos meta de ApoB. O sea que si quisiéramos ser muy intensivos en el paciente de muy alto riesgo, deberíamos tener al paciente menos de 55 LDL, menos de 85 del colesterol no HDL y menos de 65 para la ApoB. ¿Cuándo administrar una segunda o tercera droga según las guías europeas? Bueno, básicamente, fíjense que en el muy alto riesgo, que es el paciente que estamos hablando, cuando no se alcanza la meta de 55, hay que pensar en ezetimibe o un inhibidor, una forma de inhibir los PCSK9. ¿Bien? ¿Qué pasó? Ahí está. Y el año pasado sale un statement, un documento de posición americano en este caso, sobre el uso de terapias no estatínicas, y ellos dicen que en el paciente de prevención secundaria de muy alto riesgo, y también en el de alto riesgo, cambian la meta, lo único, pero en el de muy alto riesgo es 55. Fíjense lo curioso que ya empieza a aparecer, además del ezetimibe y los inhibidores de PCSK9 clásicos, el ácido empedoico y el inclisiran. Es la primera guía que lo pone así para todos, estas nuevas drogas que les comenté. En prevención secundaria, en prevención primaria, solamente en el caso del paciente con hipercolesterolemia familiar, es decir, con niveles de LDL excesivamente elevados, por arriba de 190. Así que ya están puestas en las guías estas nuevas drogas también. Así que para finalizar, les comento un paciente de mi consultorio, que lo he visto hace poco, hace unas 3, 4, 5 semanas, Juan, del montón, no tiene nada específico, 55 años, me llega por primera vez, me cuenta que tuvo un infarto hace 5 años, en ese momento le habían colocado un stent a la descendente anterior, estaba totalmente asintomático y se sentía perfecto. Venía medicado con aspirina, con bisoprolol, con enalapril y con atorvastatina 10. Esa era su presión, y su nivel de colesterol LDL era de 90.
creo, después de todos estos minutos que los estuve azotando con información, todos estamos de acuerdo que este paciente, primero, a pesar de que Juancito se siente muy bien y se siente óptimo y que está asintomático por la vida, es un paciente de muy alto riesgo. Es un paciente que ya tuvo un evento coronario y tiene un riesgo de tener otro evento, claramente sigue teniendo un riesgo residual. Más aún, su LDL está totalmente fuera de meta. ¿Bien? Y como ustedes pueden apreciar también, está mal medicado con estatinas. Está medicado con una estatina de baja intensidad que no ayuda para nada a que el paciente alcance la meta. Ustedes saben que hay scores de riesgo, miles, de todos los colores, bien, desde el Framingham para acá, lo que ustedes quieran, pero son todos scores que se han hecho en general en prevención primaria, ¿no? Para estratificar ese riesgo en la prevención primaria. Bueno, también hay scores para ver el riesgo residual en prevención secundaria. Uno de ellos es el Smart Reach, ¿bien? Y me permite poner todas las mismas características que ponemos con el Framingham, por ejemplo, pero además me permite poner la medicación. Y me permite ver y jugar qué pasa con ese riesgo residual cuando yo modifico esa medicación. En este muchacho, en este Juancito, que tenía 10 miligramos de atorvastatina y que tenía 90 de LDL, yo le calculo el riesgo residual y fíjense que me da 20,2. Es decir, en los próximos 10 años, Juancito, que se siente bien y está asintomático, tiene un 20% de volver a tener un evento cardiovascular. Ahora, ¿qué pasa si yo le ajusto la dosis de estatina? Que sería lo lógico. De 10 paso a 80. Fíjense cómo le bajo el riesgo residual. 4,3% le bajo el riesgo con un número necesario a tratar de 23. Es decir, solo tengo que hacer en 23 pacientes este cambio de 10 a 80 para bajar el riesgo cardiovascular de mi paciente. Eh, Así que claramente el riesgo cardiovascular existe, está, pero depende mucho de nosotros, de que la inercia médica no nos supere y actuamos cuando tengamos que actuar. Una reflexión final sobre este o cualquier paciente, digamos, la pregunta que yo me hago muchas veces, bueno, tengo que dar una segunda droga, ¿bien? Si yo tengo el paciente cercano a la meta, pónganle que Juancito hubiera venido con 60, 65, 70, entonces ya está con estatinas óptimas. ¿Qué hago? ¿Le agrego ezetimibe? ¿Le agrego una forma de bloquear el PCSK9? Bueno, la verdad es que en ese contexto el ezetimibe me podría dar un 20, 22, 23% de reducción y quizás logro que el paciente alcance la meta. Ahora, si el paciente está muy alejado de la meta, 90, 100, 110 de LDL, a pesar, insisto, del tratamiento óptimo con estatinas, en ese escenario no está mal pensar, bueno, de entrada trato de bloquear el mecanismo de PCSK9 porque sé que voy a bajar un 50, un 60% el LDL y probablemente lo lleve a meta. En cambio, si doy ezetimibe, probablemente me quede a mitad de camino y tenga que volver a dar una tercera droga. Así que este juego de dónde parto y a dónde quiero llegar, en general lo hacemos en el consultorio para tomar la decisión muchas veces de una segunda o una tercera droga hipolipemiante. Ahora, de la teoría a la práctica, estamos listos. Todas las guías las repasamos, sabemos lo que dicen, qué pasa en la realidad. Somos un desastre, pero no somos un desastre nosotros, los argentinos, porque no, esto pasa en todo el mundo. Entonces, una de las últimas encuestas Eurospire, en este caso es la 5 en Europa, fíjense, todos pacientes con antecedentes cardiovasculares, 84% estaba con hipolipemiantes, 50%, la mitad de ellos estaba con esquema de alta intensidad. ¿Bien? 50%, o sea, uno de cada dos estaba, uno de cada dos no estaba. Europa estamos hablando, ¿bien? Y fíjense que el 71% de la población europea analizada en este estudio, más de 70 LDL. Ni siquiera estamos hablando de 55, porque cuando se hizo este estudio estaba la meta de 70. De 70, imagínense si ponemos 55. Les muestro otro ejemplo, este es el estudio famoso Da Vinci. Uy, me estoy quedando sin batería, así que les digo, el Da Vinci lo mismo, 61% del paciente, más de 70 de LDL, más de 70 LDL otra vez, ¿bien? Pacientes, insisto, que tenían antecedentes cardiovasculares. Y este recientemente publicado, nuevamente en Estados Unidos, una enorme base de datos, fíjense que la mitad de los pacientes estaba sin estatinas y de los que estaban, solamente la mitad estaban con alta intensidad de estatinas. Así que el mensaje final es: paciente de alto riesgo cardiovascular, démosle estatinas de alta intensidad.
Paciente de alto riesgo cardiovascular, busquemos metas exigentes, porque eso dicen las guías. Y paciente de alto riesgo cardiovascular, si no alcanza la meta de LDL con estatinas, tenemos que administrar drogas adicionales que hayan mostrado evidencia y seguridad en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Estoy quedando... Excelente. Sin batería, sí, ya veo que le está Estoy acusando la quedando sin computadora. batería y por algún mecanismo, no sé por qué, el enchufe no me está No funcionando carga. y me estoy volviendo loco. Cualquier cosa me vuelvo a conectar desde el celular. Sí, no se preocupe. Si Doctor, se llega a excelente. cortar, me reconecto con el celular para las preguntas. ¿Eh? Hacemos así. Bueno, ahí Me quedo vamos a... tranquilo que ya la presentación corrió. Me parece que hizo un corto, no quiero decir nada, pero hizo un corto la El fuente. enchufe, el enchufe. Bueno, doctor, excelente, excelente su clase. Me ha encantado, Dejo de compartir, ahí está. sí. Me ha encantado toda la insistencia en el lema cuanto más bajo mejor, cuanto antes mejor. Tenemos, me parece que los médicos, está en manos de los médicos cardiólogos y de los médicos clínicos, manejar valores de colesterol, no sé si tan bajos, inclusive tienen miedo y no, estoy bajando demasiado y qué va a pasar. Yo escucho mucho eso. Entonces, o no, le empezó a doler los músculos, algún dolor muscular, quitamos y sacamos y no nos damos cuenta que aumentamos el riesgo muchísimo y tenemos mucha incidencia de situaciones de infarto, de todas las situaciones cardiovasculares que quizás pueden ser prevenidas. Hay mucha gente, otra cosa, que tienen triglicéridos aislados elevados y se medica únicamente para triglicéridos. Entonces, decía usted que no tiene eso ningún beneficio, que sí, quizás bajamos los triglicéridos, pero no bajamos el riesgo. En eso quería preguntar, insistir. Absolutamente de acuerdo, doctora, es así. En el primero hay una sobreestimación de la intolerancia a las estatinas. Que existe la intolerancia a las estatinas no hay duda. En el promedio de los últimos metaanálisis, la prevalencia está más o menos cerca del 10%. O sea, 1 de cada 10 va a tener realmente intolerancia a las estatinas musculares, me refiero. Pero el Sí, resto no. Bien, el resto no. Las estatinas no dan dolor de codo, las estatinas no dan problemas, digamos, estomacales, las estatinas no dan insomnio, o sea, la gente le atribuye a las estatinas un montón de cosas que no son. Ahí es muy importante digamos, finamente establecer si hay un efecto nocebo, eh, es decir, si hay un preconcepto del paciente que ya de movida, para tratar de hablarlo con el paciente, decir de dónde sacó ese preconcepto, de dónde lo escuchó, tratar de ponderar los beneficios sobre los potenciales perjuicios. Siempre ir por el beneficio que se está perdiendo si no toma la medicación. Y bueno, y en el caso digamos, de que realmente sea una intolerante, bueno, probar todas las alternativas, todas las estatinas, bajar la dosis, o sea, tratar de ser insistente en ese caso. Así que eso es cierto, es una problemática que tenemos y a veces los propios médicos somos los que atentamos contra eso. Y los fibratos estoy totalmente de acuerdo. Los fibratos no demostraron bajar el riesgo cardiovascular. De hecho, las guías dicen que en el paciente con hipertrigliceridemia, salvo que sea un valor muy extremo donde hay riesgo de pancreatitis, debemos bajar el riesgo con estatinas, no con fibratos. Ejemplo, paciente, no sé, síndrome metabólico gordito que tiene 400 de triglicéridos. Más allá de, obviamente, de mandarlo a bajar de peso y hacer ejercicio, debe recibir estatinas, no fibratos, porque el fibrato le voy a mejorar los triglicéridos, pero no el riesgo cardiovascular. Las estatinas le voy a bajar los triglicéridos, pero le voy a bajar fundamentalmente el riesgo cardiovascular. Así que eso es muy importante lo que usted marcó, doctora, porque se ve muchos pacientes que están con fibratos y que no deberían estar con estatinas. sí, genial. Doctor, hay una pregunta del doctor Ortega que está sin voz y que me pasa las preguntas. Me dice, ¿cómo identificamos el riesgo residual? Usted marcó allí que nosotros medicamos y, bueno, bajamos el riesgo, el riesgo que está previsto, pero hay un riesgo residual que nos queda ahí como en la nebulosa. ¿Cómo podemos determinar eso? ¿Cómo podemos calcular? O simplemente sabemos que está la chance de que haya eventos más allá de que nosotros hagamos el control de las estatinas? Sí, lo primero es garantizar de que el paciente
llegue a la meta de LDL, ¿bien? Porque si el paciente está por arriba de la meta de LDL, ya de movida tiene riesgo residual, no hay duda. Así que el primer paso sería garantizar que el LDL esté por debajo de 55. Estamos hablando de pacientes de muy alto riesgo, ¿no? Como el Sí, paciente sí. que vimos recién. Lo primero. Si nos queda dudas, bueno, garantizar que además el no HDL y la ApoB también estén en meta. Y eso intensificando estatinas, ezetimibe o una forma de inhibir los PCSK9. Bien, con los monoclonales, o ustedes tienen inclisiran también disponible ahí en Catamarca. Son unos privilegiados, uno de los pocos que pueden llegar a usar esta droga que nosotros por ahora todavía no tenemos acceso. O sea, ser agresivos. Si no cumple la meta, ser agresivos porque con eso voy a bajar el riesgo cardiovascular. Ahora, después, obviamente hay otros mecanismos que influyen en el riesgo residual del paciente, como decíamos antes, todos los factores de riesgo. Si el paciente sigue fumando, si el paciente no hace ejercicio, si el paciente está inflamado, bueno, ahí entra todo el capítulo. Y cómo calcular es difícil. Hay herramientas. Yo les mostré el Smart Reach, es uno, está el Smart también. Son scores que nos permiten calcular el riesgo residual, así como se calcula el Framingham o cualquier otro score. Y lo interesante, yo les digo, lo pueden googlear y meterse, es gratuito, y es interesante cómo le pueden modificar la medicación, le pueden poner más dosis de estatina, le pueden dar un inhibidor de PCSK9, ezetimibe, o inclusive si es diabético, por ejemplo, darle un agonista de GLP-1 o un anti-SGLT2, y la antiagregación, y ver cómo va bajando el riesgo residual de ese paciente. O sea, se puede calcular, no sé si es práctico hacerlo en el consultorio. Yo diría que lo más práctico, insisto, es Bajar. verificar que el paciente esté en meta y ser agresivo con toda la medicación que tenemos disponible para poder alcanzarlo. Bien. Doc, pregunta el doctor Bazán Armando. Me dice, ¿a qué paciente hay que pedirle el dosaje de la lipoproteína A y cuántas veces durante el transcurso de su vida es necesario hacerlo? Bueno, es interesante. Lo primero que digo es que hay que pedirlo una sola vez. No hay que repetir el valor del EPA. Hace unos años lo pedíamos en los pacientes que habían tenido un evento de joven, que habían recurrido mucho a los eventos y no tenían otros factores de riesgo clásicos, en la hipercolesterolemia familiar. Bueno, pero ahora se recomienda pedirlo en toda la población, al menos una vez en la vida. Y eso en contexto para estratificar el riesgo. Así como le preguntamos si fuma o no fuma, si es hipertenso o no es hipertenso, si tiene antecedentes en la familia o no, bueno, también conocer su valor del EPA. No es el o la variable, digamos, todopoderosa, pero es una información más. Y como no cambia a lo largo de la vida, varía mínimamente, lo podemos pedir a los 20 años, a los 40 o a los 60, que no debería cambiar en demasía. Entonces, pedir una sola vez, no repetirla y, digamos, incluirla en el contexto de la estratificación de riesgo cardiovascular. En pacientes de riesgo intermedio bajo, en donde yo dudo si he tratado o no tratado a los pacientes, bueno, el antecedente de tener el EPA elevado me puede ayudar a tomar la decisión de ser más agresivo y tratar a ese paciente. Es lo que se está recomendando hoy, todavía no tenemos tratamiento para el EPA, lo vamos a tener en el mediano y largo plazo. Hay ensayos en curso ahora, hay moléculas que ya se han probado en fase 2. Lo que sí tenemos disponible es, sabemos que al inhibir los PCSK9, ya sea con monoclonales o con el inclisiran, estamos bajando también un 25-30% del valor del EPA. Ahora, si eso impacta directamente en la reducción del riesgo, bueno, todavía es lo que falta y que está en ensayos clínicos en curso, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, no veo preguntas aquí, pero quien quiera hacer preguntas puede levantar la mano. Me mandan las preguntas por WhatsApp. Bueno, No hay problema. Doc, esto que hablaba usted eh, de inclisiran y la posibilidad de utilizar este medicamento, la verdad que sí, tenemos suerte, lo maneja el hospital y tiene un protocolo para manejarlo, y un seguimiento también. Eso es muy bueno porque pacientes que ya tenemos, se ponen en este programa esencialmente los de prevención secundaria, porque ya vienen con un proceso, un evento cardiovascular instalado y debemos evitar que esto se repita. Y bueno, todavía no hay, no tenemos datos en cuanto a, porque recién esto es muy nuevo para nosotros, pero seguramente vamos a poder hacer una estadística y un control a largo plazo de qué pasa con estos pacientes. Va a ser muy útil. Y bueno, desde ya tener esa posibilidad es muy bueno.
Doc, otra cosa que quería preguntarte. Pacientes con las hipercolesterolemias familiares. A veces no tenemos conocimiento de eso o no hacemos el screening de colesterol en los pacientes en adolescentes, no está en el hábito nuestro. ¿Cómo tenemos que sospechar? Indagando a la familia, ¿qué otros elementos tenemos para pensar en Sí, eso, para tenerlo en mente cuando estamos pidiéndole, cuando vemos un control de rutina de un adolescente o de una persona joven tenemos que pensar en eso? sí, es toda una discusión entre los pediatras, digamos. Nosotros hicimos un acuerdo, un consenso con la Sociedad de Pediatría, entre la Sociedad de Pediatría y la Sociedad de Cardiología, y para nosotros el screening universal es la solución, es decir, tratar de Claro. screenear a los niños, algunos dicen entre los 6 y los 7 años, otros dicen, digamos, cuando están terminando la adolescencia, entre los 15, 16, 17 años, pero sería lo ideal, hacer un screening universal se terminó la historia, porque ahí detectamos fácilmente los pacientes con niveles muy altos de colesterol. La verdad es que eso todavía no está en marcha, por lo tanto dependemos de la buena voluntad de los pediatras. Yo creo que el screening en cascada es muy importante, donde alguien detecta un caso en la familia con hipercolesterolemia, o sea, con LDL alto, más de 190, ya tenemos que prender la luz y hacer el screening en toda la familia, para los costados, para arriba y para abajo. ¿Bien? Porque donde detectamos un caso, probablemente detectemos muchos más. Pero la verdad es esa, digamos, tenerlo en la cabeza siempre y hacer mediciones de colesterol. No hay mucha más ciencia que esa para detectar precozmente la hipercolesterolemia familiar. El problema es que no lo hacemos. O sea, hay un gap entre el niño que termina en la edad pediátrica y que vuelve a tener contacto por ahí con el sistema de salud de adultos, por ahí pasan 10, 15, 20 años. Es muy común. El chico A se los 40 siente, años vuelven, a los claro, 40 vuelve a años los vuelven. 40 años, tal cual. Y esos 20 Sí, años en el medio los perdimos. Por sí. eso insisto en la importancia de los pediatras, ¿no? Pero bueno, hay todo un dilema entre ellos que no se ponen de acuerdo, y sería lo ideal, hacer el screening universal. Sí. Una pregunta más. Tenemos un paciente que ha tenido un evento cardiovascular, un infarto, y resulta que es una persona de hábito delgado, y tenemos un LDL colesterol eh, no muy elevado, en 60, en 70. Esos pacientes que por distintos eventos, por distintas situaciones, se ha presentado esto, debemos también insistir con el colesterol, porque hay muchos médicos, inclusive los clínicos, dicen, no, no, si tiene el colesterol normal, esto no necesita. Pero tuvo un evento, a ver, algo está pasando en su metabolismo que hace que no esté en los valores altos, pero que se deposite Un el paciente que colesterol. tuvo un evento, me dice usted. Claro, Sí. tenemos, Bueno, ahí por eso te digo, un paciente que tuvo un evento, pero te viene con 70 de LDL. Hay que tratarlo. No claro, está normal, está recontra normal ese LDL. Pero hay que tratarlo igual, hay que llevarlo a menos de 55 y si es posible a 30, digamos, porque como usted bien dice, doctora, algo en su genética y en su metabolismo hizo que a pesar de tener 70 LDL, hizo el evento igual. Quizás tiene hiper-LPA, no lo sé, pero bajémosle más el colesterol igual. Por eso las guías son muy claras ahí, no importa el valor basal, o sea, salvo que sea una hipo-beta lipoproteinemia que tenga 30 de LDL basal, o sea, tiene que ser una cosa extraordinaria, pero la gran mayoría de los pacientes, a pesar de que tengan un LDL bajo o intermedio, mismo. deben ser tratados. De hecho, nosotros les aconsejamos hablar de LDL normal. Es LDL adecuado para el riesgo del paciente y sacar la palabra normal, y estamos hasta peleándonos con los bioquímicos para que eliminen el famoso rango de normalidad del LDL de al costado del valor, porque eso confunde y hace que Claro, pacientes que tienen que estar tratados no lo están porque están, se supone, con un LDL normal, y eso es falso. Así que porque sí, desterrar la palabra normal del LDL. todas las tablas del laboratorio te dice menor a 100, normal. Entonces, Entonces, hay que ve menor a 100, desterrarlo. ya no, ya estoy, no, no es el colesterol mi problema. Pero bueno, ahí está el tips. Ahí está. Exacto. Bueno, Doc, no veo preguntas, las preguntas han ingresado aquí por WhatsApp. Doc, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Teníamos mucho interés en esta charla porque el tema de dislipidemias es un tema que
sabemos que las causas cardiovasculares son primera causa de muerte en Catamarca, en el país y en el mundo. Entonces, trabajar sobre la prevención es la tarea más importante que podemos hacer. Y a veces nos descuidamos de eso y queremos hacer hincapié. Nosotros ya en Catamarca hemos hecho varias charlas acerca de desórdenes metabólicos y manejos de colesterol y no me canso de seguir hablando de esto. Por ahí los otros médicos dirán, no, otra vez colesterol. Pero es nuestro objetivo, es nuestra base de tratamiento, todos tenemos que tener en mente esto. Así que bueno, te Absolutamente. agradezco. Ya, absolutamente agradecido soy yo. Saludos a todos y gracias. Pero tienen la posibilidad ustedes ahí en Catamarca de tener una amplia gama de tratamientos disponibles hoy, desde las estatinas, el ezetimibe y el inclisiran. Es simplemente detectar al paciente con riesgo y aplicar las guías, porque las herramientas las tienen y el paciente las puede recibir, tengo entendido, sin costo, con una Sí, buena cobertura sí, del sí, sí. sistema de salud. Así que a trabajar porque hay mucho para bajar el riesgo residual. Bueno, doctor, te agradecemos muchísimo, ¿sí? Te mando un A abrazo ustedes, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. saludamos Que a todos los tengan que muy han bien el día. participado. Chau, chau. Gracias.